Bien, ¿vamos? No, no hay. Bueno, como sabemos, pues la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el doctor Biestein, ha anulado una sentencia de la Corte Superior que condenaba a 8 años a Alberto Fujimori en la modalidad de peculado doloso por el asunto de los diarios Chicha. La compra de los diarios Chicha para las campañas que se hicieron, que fueron abominables en realidad, contra opositores, periodistas, etcétera, ¿no? Y estamos con el doctor William Paco Castillo, que es abogado de Alberto Fujimori, para conversar brevemente de este tema. Doctor Castillo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, Jaime. Bueno, por fin ha ganado usted un caso. No crea, es el tercer caso que hemos ganado. No, el tercero, ¿no? Pero claro, un habeas corpus, cuando le cortaron el teléfono, lo hemos ganado. Ese consentido y ejecutoriado. Eso ya es una cosa menor, pero digamos, de los temas sustanciales. En el tema, sí, es un proceso que hemos empezado desde un comienzo y que lo hemos culminado con éxito. Ahora, sorprende esta decisión de todos modos, claro, de acuerdo a la argumentación de la resolución de la Corte Suprema. Es una argumentación, yo diría, más bien de tipo formalista, ¿no? No se aplicaría el tipo de peculado, porque para que haya peculado, como dice la propia resolución, tiene que haber una relación funcional, ¿no? El artículo correspondiente del Código Penal establece que quien comete peculado tiene que tener una relación funcional entre el sujeto activo y los caudales o efectos estatales, ¿no? Digamos, tiene que estar dentro de su ámbito de competencia funcional haber tomado esas decisiones de disponer de recursos. Y como eso no era así, entonces, pese a que efectivamente sí está comprobado que Alberto Fujimori daba las órdenes o conocía perfectamente de estos casos de los diarios Chicha, y sin embargo pues ha sido exceptuado por esas razones formales. No, yo he leído la sentencia con más detenimiento probablemente que usted, y veo tres cosas. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ha hecho un análisis, el primero basado en lo que usted con mucha certeza ha afirmado. Es decir, con respecto al tipo penal no se dan los elementos de la tipicidad objetiva. El presidente de la República no tiene caudales o efectos que perciba, administre, custodie, se apropie. Ese es un tema de tipicidad objetiva. ¿Qué es lo que dice exactamente ese artículo del Código Penal? Por acá lo tenía yo. El artículo del Código Penal exactamente refiere lo siguiente, y la sentencia lo cita, dice: el funcionario o servidor público, artículo 387 del Código Penal, que se apropia o utiliza en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo. En la época que nosotros llamamos... El argumento es que el cargo de presidente de la República no tiene como función administrar directamente caudales. Claro, no hay esa relación funcional. ¿Qué presidente de la República, a qué presidente le confiamos caudales o le confiamos administración o percepción de dinero para que vigile o tenga una posición de garante? Pero a eso la sentencia de la Corte Superior oponía el argumento de que el inciso 17, el artículo 118 de la Constitución, establece como una atribución del presidente de la República administrar la hacienda pública. O sea que sí es su administración, digamos, forma parte de su función administrar la hacienda pública. Claro, pero justamente esta sentencia rebate ese, considerando que ha sido tratado de manera extensiva, incluso como cuestión de persecución para mucha gente que de una u otra manera estuvo implicada en el gobierno de Alberto Fujimori. La Sala dice que en efecto, si bien la Constitución dice que el presidente administra la hacienda pública, esta situación es genérica. Es como cuando dice el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Esta situación es genérica, pero de ninguna manera la administración se refiere a un ámbito político. Ese análisis hace la Sala, bueno, un análisis certero. Pero la sentencia de la Corte del nivel superior, la condena, digamos,
va más allá y dice que Fujimori ejerció competencia funcional toda vez que suscribió las resoluciones supremas de justificación de gastos de carácter secreto, estas resoluciones que desviaban dinero desde la Fuerza Aérea y desde el Ejército, me parece, al SIN, precisamente para pagar a los directores de los diarios Chicha. También lo analiza la sala, Jaime. Dice, en ese sentido, dice lo siguiente: el presupuesto del SIN, el pliego del SIN en materia contable, el caudal está asignado al jefe del SIN, en todo caso al Ministerio de Defensa. La situación de Alberto Fujimori como presidente de la República está obligado a firmar resoluciones supremas, y dice acá que esa situación es un cumplimiento del deber, porque él no puede rehusarse a firmar una resolución suprema. Pero una resolución que desvía fondos para esos fines, como pues... Pero no había una resolución que desviaba fondos. La resolución suprema es carácter secreto, como son todas las resoluciones que maneja el SIN, para los efectos de gastos reservados. Recuerde, en época en que se había salido el terrorismo, se estaba tratando de ganar a la población y teníamos incluso la guerra con el norte y el tema de la pacificación. Bueno, entonces, con Chile. ¿Cuál sería la tipificación del delito que sí habría de todos modos cometido Fujimori? Porque según el testigo Mario Rafael Ruiz Agüero, él decía que habían estas reuniones en la sala de campaña del Aula 3, presididas por Montesinos, en las que, entre otras cosas, se veían los titulares, en fin, se veía todo lo de la prensa chicha, y que a esas reuniones asistía con cierta frecuencia, no todos los días, no siempre, Alberto Fujimori, y que luego declara él mismo en el juicio que a veces Montesinos subía y se reunían a puerta cerrada a la oficina ya del propio Alberto Fujimori en el SIN. Y así también ingresaba Laura 3, pero Montesinos cerraba la puerta, que escuchaba que Montesinos conversaba por teléfono y pedía los titulares, pero desconocía este señor Ruiz Agüero con quién hablaba, y que supone que debe ser el presidente Fujimori, que si hablaba Montesinos con Fujimori pidiéndole los titulares, porque ese teléfono solamente era para comunicarse con el expresidente Fujimori. Entonces hay hasta testigos que señalan cómo, la lectura... y todo el mundo sabe que Fujimori estaba metido en el asunto y le encantaba poner titulares, ¿no? Entonces, ¿cuál es entonces, si no es especulado, cuál es el delito? Ninguno. La sala no estableció ningún delito. Ninguno? Además, vea, esos testigos, Ramos Viera, Wilber, que eran los secretarios de Vladimiro Montesinos, usted mismo acaba de decir, dicen que la reunión era puerta cerrada, dice que supone. ¿Qué testigo tiene valor de lo que supone? Un testigo no puede ir a decir que supone, y que supone a puerta cerrada. Lo mismo dijo Matilde Pinchi. Bueno, están todos los testigos que desfilaron, Jaime, ninguno demostró o probó o fue testigo de vista o oídas que existió una orden o que Fujimori tenía conocimiento de la línea editorial de la compra de esta línea de diarios basura. Esto no es así. Montesinos y varios generales declararon que en el caso de los diarios Chicha, ellos recibieron órdenes directas de Alberto Fujimori. Ellos lo declaran. Ninguno. Con respecto a diario Chicha, no. Lo que dicen ellos, Villanueva, Ruesta y todos los que desfilaron, porque desfilaron todos los comandantes generales, y no las sala en realidad hubiera establecido dónde está el testimonio que ellos afirman o dónde está el documento que sostienen respecto a la orden. Todos ellos dicen que nunca trataron con Alberto Fujimori temas de reelección. Cuando refieren el asunto de manera tangencial, dicen que cuando consultaron con Alberto Fujimori qué hacer frente a lo que decía Vladimiro Montesinos, no en el tema de reelección, sino en temas generales, decía hay que seguir el mismo procedimiento que está establecido y que lo dice Vladimiro Montesinos. Eso no es una incriminación. Ha declarado que él actuó así por orden de Fujimori. Claro. Eso lo declaró él. Ese testimonio de Vladimiro Montesinos lo dio en calidad de coinculpado y no fue después, y eso lo dice la sala también, posteriormente no hubo una persistencia en la incriminación. Entonces, un coacusado o un coinculpado no puede tener pues mérito, porque los coinculpados refieren situaciones
acciones de descargo en el otro para los efectos de salvar Pero no su solamente responsabilidad. Montesinos, otros jefes también declararon lo mismo, que actuaron por orden de Alberto Fujimori. En la suposición o en el tema que trataron de otro campo y que por eso es que la sala hace un análisis tremendo. Pero no solo eso, para que tenga una idea del país, esto, Jaime, hubo testimonios, la sala ha analizado la prueba, la sala ha analizado los testimonios, no solamente un aspecto formal, y finalmente ha concluido que la prueba que se ha glosado es insuficiente para una condena. Bueno, a mí siempre me ha parecido que la condena a Fujimori por el tema de violación de derechos humanos, la condena de 25 años, ha sido un exceso, porque hubiera podido ser condenado por encubrimiento, por otras razones, pero no por aquello por lo que fue condenado. Pero en el caso de los diarios Chicha es obvio que él sabía y eso todo el mundo lo sabía, ¿no? Entonces él participó en esta operación, así como participó también en la operación de la compra de los congresistas que después determinó su caída y su, ¿no? Es decir, él participó en toda la estrategia de copamiento del poder, de los poderes del Estado para perpetuarse en el poder. Ese es en realidad el gran delito de Fujimori, ¿no? Pero son delitos en todo caso de naturaleza política, errores. Alberto Fujimori no es autor de ningún disponer delito dinero para comprar criminal. diarios Chicha, para comprar los canales, la línea de los canales, este no se refiere a los canales de televisión, no solamente a los diarios Chicha, pero esos son delitos, pues, ¿no? Muy serios además, ¿no? Pero en fin, así es la cosa. Doctor Paco Castillo, muchas gracias por su participación. A usted por su Gracias por venir a la hora N. Vamos a una pausa.